Y es tiempo de hablar acerca de una de las noticias que ha motivado, o en realidad un recuerdo que ha motivado durante toda la semana a la opinión pública y obviamente también a la de los medios. Hablamos de la masacre de Margarita Belén, aquella ocurrida hace ya 40 años. Parece mentira, ¿no? Que haya pasado tanto tiempo. Un 13 de diciembre es un día para recordar, es un día para no olvidar sobre todo y para pensar en aquel nunca más. Y para hablar de todo esto está con nosotros el profesor Oscar Mesa. ¿Cómo anda, profe? Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo está usted? Un gusto saludarlos, como siempre. Bueno, acá tengo un matecito, le voy a comer un mate antes de arrancar, porque vamos a tener una charla realmente profunda. Veo que tiene ahí algunos problemas con la garganta, así que tómese un matecito. Este mate lo prepara Iván, además es un mate excelente, porque tiene todos unos yuyos ahí, como para que te haga bien a la garganta. ¿Qué le pone, Ivo, usted? Manzanilla. Menta. Sí. Poleo. Jengibre. Claro, son cuatro cosas. Manzanilla, Sí. menta, poleo y jengibre. Poleo. Muy bueno. Poleo, sí. Al poleo. Eso, mirá vos. Elegí el poleo. Elegí el poleo. Ah, ese es el Ponele boleo. el poleo. Es el boleo. Ah, Es el boleo. Es el boleo. Claro. Bueno, ¿estamos, profe? ¿Cómo anda ¿Cómo usted? no? Bien, bien. Bueno, la verdad que un poco el día de hoy lo que queríamos era recordar un hecho que forma parte quizás de la historia más triste que vivió nuestra región, la provincia del Chaco. La masacre de Margarita Belén, ocurrida precisamente el día de hoy hace 40 años, el 13 de diciembre de 1976, probablemente sea el hecho emblemático en lo que respecta a violaciones de los derechos humanos en la Argentina en épocas de la última dictadura cívico-militar, del 76 al 83, y que no solo quizás caracteriza estas circunstancias tristes que le tocó vivir a nuestra patria en el Chaco, sino, por qué no decirlo, quizás sea uno de los hechos más relevantes en lo que respecta a violaciones de los derechos humanos en el NEA, ¿sí? Y de última, recién veíamos ahí en pantalla, sea válido decir, de los 17 jóvenes registrados que se sabe fehacientemente que fueron muertos, fueron fusilados esa madrugada. Buena parte de ellos eran de esta zona, de la zona de Formosa, Corrientes, Chaco, Misiones y también algunos de Santa Fe y de Buenos Aires. Efectivamente fue un hecho que pretendió y tuvo como objetivo castigar, sancionar, reprimir, sembrar el terror en lo que era la región NEA. Bueno, ese hecho es el que en alguna medida el Chaco está recordando esta semana. Nosotros particularmente, los chaqueños, yo en aquellos años, como ya alguna vez los dije, estaba en Córdoba, pero bueno, hace ya muchos años que estoy acá en el Chaco y que conozco de cerca esta realidad y esta historia de Margarita Belén. Eso le quería preguntar, meternos en la historia misma, digamos, en lo que ocurrió en aquel momento. Estaban todos detenidos en la ciudad de Resistencia y hubo como una especie de traslado. Así es. Y llegan hasta Margarita y ocurre lo que ocurre. Hay como mucho mito y leyenda alrededor de esto también. Por ahí usted que está más cerca de esta historia, ¿qué ocurrió realmente? Yo siempre noche? quiero marcar algo. A mí, cuando yo llegué de vuelta al Chaco y me comentaban la historia de Margarita Belén, siempre comento algo. Digo, para ver el nivel de represión y el nivel de dureza que tuvo la represión en varios lugares de la Argentina y acá particularmente en el NEA. En Córdoba, yo alguna vez lo recordé, cuando uno entraba a la cárcel era una tranquilidad muy grande, porque ya era una norma que en diciembre del año 1976, ¿se acuerdan que yo alguna vez comenté que yo entré el 2 de diciembre del 76 a la cárcel de Córdoba? Y uno ya respiraba, porque se sabía que en la cárcel te blanqueaban y no corría, tu vida por lo menos no corría riesgos. Acá en el Chaco fue otra la realidad. Acá en el Chaco varios de los compañeros que en diciembre del 76 les tocó vivir un hecho de estas características, estaban la gran mayoría de ellos detenidos en lugares de detención legal. Varios de ellos fueron sacados de la U7, varios de ellos fueron sacados de la Alcaidía. Investigaciones podríamos decir que era en alguna medida
un centro clandestino casi de detención, pero había otros lugares que ya eran lugares que, por decirlo de alguna manera, se blanqueaba a los presos. Y fue tal la falta de respeto a las normativas de los derechos humanos, a los procesos y al respeto a los procesos legales, que no tuvieron ningún inconveniente, ningún empacho en retirar compañeros que se sabía públicamente porque estaban en lugares de detención legales, que se sabía que iba a haber sobrevivientes que iban a contar lo que sucedió, no tuvieron ningún empacho, ningún inconveniente en sacarlos y matarlos de la manera tan ruin y tan infame como se hizo con esos 22 jóvenes argentinos que fueron fusilados esa madrugada. Eso quiero que me cuente, profe. Quiero que, mientras comiendo tomate, quiero que me cuente eso, digamos, cómo ocurre, cómo fue, porque hay muchos jóvenes viendo este programa y por ahí no tienen el conocimiento del caso, digamos. ¿Cuál es esa manera tan ruin, cuál es esa manera tan complicada en la que fueron fusilados estos 22 militantes o estas 22 personas que acompañaban un ideal? Bueno, está totalmente demostrado, fue demostrado, este fue uno de los temas de la causa de Margarita Belén acá en el Chaco, una causa emblemática en la que hubo muchos testimonios y hubo muchos compañeros que objetivamente sobrevivieron porque estaban, reitero, por ejemplo, en la cárcel, donde había una muy buena cantidad, y son todos testigos de la mañana en que los retiraron, compañeros que tenían perfecta noción de que probablemente su destino era la muerte, que se despidieron en forma pública, protagonizando quizás uno de los hechos emotivos y dramáticos más importantes de esta lucha. Y ahí lo trasladan y lo van llevando a su Margarita Belén. Para el camión de la policía. ¿Los liberan y los fusilan? Eso es lo que aparentemente está también muy demostrado. Ellos fraguaron una falacia absoluta y total, que fue un intento de escape con participación de compañeros revolucionarios que supuestamente venían a intentar rescatarlo, con la paradoja que fallecen 22, todos los que iban, todos los trasladados, claro, porque supuestamente hubo una resistencia, hubo un intercambio de tiroteos, etcétera, y absolutamente no hubo ninguna baja ni herido en las fuerzas policiales o en las fuerzas armadas o en las fuerzas de seguridad que participaban en ese traslado, y paradójicamente fallecieron absolutamente todos, no quedó ningún herido, no quedó nadie. Es decir, es un hecho que realmente... ¿Y los cuerpos? Bueno, de los cuerpos hay algunos que se tiene novedad, que se los encontró en algunos cementerios porque los trajeron, y hay otros que hasta el día de hoy no se sabe cuál es su destino. Es uno de los reclamos que precisamente ayer, que fue uno de los eventos más importantes con la presencia de esta figura emblemática de Abuelas de Plaza de Mayo, que es Delia Giovanola, una de las 12 fundadoras de esta histórica asociación, de esta histórica agrupación que es Abuelas de Plaza de Mayo, que precisamente vino a acompañar a todo el Chaco, al movimiento de derechos humanos del Chaco, y que ella recordaba, entre otras cosas, que todavía sigue vigente el pedido de que aparezcan los cuerpos de quienes desaparecieron esa madrugada. ¿Se habla de estos temas en la escuela? ¿Forma parte de la currícula escolar hablar de lleno y hablar con la verdad y contar la historia no oficial? Porque la oficial siempre tiene un lado medio que a algunos le conviene y a otro no. A mí me gusta más la no oficial. Hace unos días recordábamos, Ariel, y se ha valido decirlo, porque la verdad que a mí como docente, como educador, me enorgullece ser parte de un sistema educativo que durante esta última década, particularmente en nuestra patria y en nuestra provincia, tuvo el mérito de poner este tema en el candelero, de convocar a estudiar, de convocar a recordarlo, brindar elementos didácticos. Ustedes saben, yo recordaba la vez pasada, hay un proyecto internacional del Mercosur que convoca al tema de memoria, verdad y justicia, que pone como paradigmas el tema del terrorismo de Estado, particularmente en Argentina, y el Holocausto en el siglo pasado. En América Latina, en Argentina, nosotros los materiales que tenemos particularmente nos invitan a reflexionar sobre dos hechos que lastimaron la historia de nuestra patria, que es el terrorismo de Estado y es Malvinas, ¿se acuerdan? Y acá en el Chaco, yo lo dije en algunas de nuestros encuentros pasados, que la última jornada institucional que tuvimos los docentes, propuesta por el Ministerio de Educación de la provincia del Chaco, era uno de sus ítems, memoria, identidad y derecho.
Y en esa jornada se invitaba a toda la docencia del Chaco a reflexionar sobre dos incidentes que particularmente lastiman la historia de los derechos humanos en el Chaco, que son la masacre de Napalpí, que quizás algunos tenga presente, recuerda un incidente muy duro que le tocó vivir a nuestros pueblos originarios, y la masacre de Margarita Belén. Son los dos. Así que yo creo que si bien es cierto que muchas veces, no sé, quizás a los que tengan tus años, vos sos un muchachito bastante joven, pero a los que tienen mis años sí, probablemente, cuando estuvimos en el secundario, allá en la década del 60, con la dictadura de Onganía Lanusse, efectivamente jamás íbamos a encontrar temáticas de este tipo que nos convocaran a hacer reflexiones sobre violaciones a los derechos humanos en el contexto de alguna dictadura latinoamericana o argentina. Sí, tenemos una diferencia de edad que no es tan notable, porque usted está hecho un pibe. Gracias. Pero yo recuerdo que hace poco se cambió la currícula escolar y se empezó a pensar de otra manera. Nuestros ídolos eran los Sarmientos, los Cristóbal Colón. Nosotros cuando estudiábamos en el colegio era haber descubierto América y cómo llegaban y bla, bla, bla. Y eso cambió en los últimos años. En todo caso... Y Sarmiento se cansó de matar pueblos originarios en el sur de la Argentina. O sea que tan ídolo mío no es. Acepto tu invitación a ajustar un poquito la historia. Quizás sea válido decirlo, lo hemos dicho en este programa muchas veces, que los últimos 12 años, ¿sí?, desde el 2013 en adelante, son años en los cuales efectivamente hubo un proyecto nacional impulsado del Ministerio de Educación de la Nación que tuvo como objetivo tomar la temática de los derechos humanos. Y esto a tal punto ha sido así que, como lo hemos recordado varias veces, yo alguna vez me tocó hacer un posgrado con la Universidad de la Flaxo, donde comparamos los procesos educativos en varios países de América Latina. Y estos investigadores de la Flaxo, reconocidos a nivel nacional, internacional, en América Latina y en el mundo, planteaban que hay un hecho que identifica la política educativa de la Argentina en estos últimos 12 años. Y ese hecho es el tema de la reivindicación de los derechos humanos. Así que es un mérito reconocido a nivel nacional, internacional, por aquellas instituciones que se dedican a analizar las pautas que se plantean como idea fuerza en lo que respecta a políticas educativas como gestión de Estado. Y eso caracterizó a Argentina en estos últimos 12 años. Hoy día, como ya lo hemos dicho también en algunas ocasiones, tenemos algún signo de pregunta. Ojalá que las respuestas sean afirmativas. Por ahí puede ser motivo de otro programa, como a veces lo hemos charlado, pero efectivamente tenemos preocupaciones. La propia Delia Giovanola, en algunos de los actos que participó en estos días muy trajinados para ella, puesto que ha participado en muchos eventos, en muchas recordaciones, pues también planteaba que quizás hoy día como nunca tenemos que tener presente que la política del nunca más no es un regalo, no es una verdad consagrada, quizás en algún momento lo pensamos, pero hoy día hay algunos vientos que marcan que no tenemos que bajar las banderas y todo lo que tenga que ver con memoria, verdad y justicia, bienvenido sea que lo tengamos fresco, que lo recordemos para que la construcción de los procesos democráticos en América Latina no se permitan retrotraer un paso en todo lo que hemos avanzado en política de derechos humanos, muy particularmente nuestra patria, Argentina, que reitero es bandera y es señera en América Latina con respecto a este tema. El tema de Margarita Belén es un tema que también se inscribe en esa historia honrosa de haber luchado mucho tiempo para que paguen sus culpas quienes tenían que pagarlas. Acá creo que fue en el año 2011 que tuvimos una de las sentencias que permitió que fueran juzgados, no digo que todos, pero sí una buena parte de los asesinos y los represores que habían transitado ese camino y habían escrito esta página tan infame de reprimir de una manera tan absolutamente sangrienta, tan absolutamente poco ética y poco cristiana, que tuvieron los que en aquel entonces dirimían los destinos de nuestra patria y de nuestra región. Y cobarde. Y cobarde. Y le sumo cobarde, porque como lo hicieron Margarita Belén fue cobarde. Profe, muchísimas gracias. El acto esta tarde.
el acto es el acto central con el cual prácticamente se va a dar cierre. Es hoy a las 16 se convoca aquí en la Casa de la Memoria para hacer la caravana que históricamente se suele hacer. Y ahí se llegará a Margarita Belén y en Margarita Belén se hará el acto que usualmente hacemos ahí en el monumento a los compañeros caídos en ese triste incidente. Muchísimas Están gracias. todos invitados, Obviamente, por cierto. obviamente que sí. Y bueno, van a ver cámara de Chaco Televisión. Mañana lo vamos a ver seguramente en el informativo también. Un repaso se hará en esta noche en el informativo de Central Noticias a la hora 20. Gracias, profe. Usted cada vez que viene nos ayuda a no olvidar más que a recordar. Ustedes. Y para mí es más importante eso. Es un tema que tenemos un compromiso muy fuerte, muy fuerte. No lo tenemos que olvidar nunca. Eso del nunca más tiene que ser algo que hay que grabarlo con sangre, con el corazón y con el intelecto. Y con eso nos vamos. Impresionante, ¿sí? Bien, profe. Por aquí nosotros, Oscar Mesa con nosotros, vamos a hacer una pausa cortita y ya seguimos con mucho más de esto que es Un Buen Día aquí por la pantalla de Chaco Televisión. Dale. Un buen día llega a los 300 programas y queremos celebrarlo con vos. Sumate y sé parte de una verdadera fiesta, con bandas, regalos, invitados especiales y la buena onda del equipo que te acompaña todas las mañanas por Chaco TV. Manda un mensaje con tu nombre y los últimos 3 números de tu documento al 3624-747919 y disfruta en vivo de Lucho Salsa, Fernando Bergaño, Ali Junior, Ángel el Colibrí Chávez, Chingol y Bofil, Libélulas, Zánganos, Los Tíos, Viento Norte. Viernes 16 de diciembre, programa especial de 9 a 13 horas con un gran despliegue técnico y escenográfico. Y vos no te lo podés perder.